Buenas noches, nuevamente. Buenas noches. Quisiera saber si se me escucha bien. Sí, doctor Luis, buenas noches. Se escucha bien. Muy bien. Bueno, el día de hoy, prosiguiendo con una sesión más del diplomado vinculado a Derecho de Familia, vamos a tocar, creo yo, un tema importante, más allá de que es un tema tradicional también en la institución del derecho familiar, tiene que ver con los alimentos. El derecho de alimentos tiene una serie, pues, de aristas, si se quiere, tiene una significancia especial en el mundo jurídico, porque ustedes comprenderán, de acuerdo al artículo 472 del Código Civil, muestra, pues, una, conceptualiza básicamente las implicancias que tiene, pues, el derecho al alimento, que es lo que ya todos sabemos, que tiene que ver con el tema de la vivienda, la salud, la vestimenta, ¿no? Y todas aquellas circunstancias que ayudan a la formación, pues, del menor o del alimentista, ¿no? O en el caso de que sea mayor de edad también, con las correspondientes exigencias de ley que esto significa. Lo cierto es que en el Código Civil se trata ampliamente, también lo trata el Código de Niños y Adolescentes, pero recientemente, y digo recientemente en este año, eh, para ser más explícito, en mayo del presente año, se promulgó una ley que iba sobre el contexto de modificar algunas normas que regulaban el proceso de alimentos, y esto da pie a pensar de que estábamos frente, pues, a un proceso diferente, ¿no? De hecho, las modificaciones, las variaciones, las derogaciones y cualquier otra circunstancia que impliquen un cambio, obviamente tienen que ir sobre la base de un contexto real y objetivo. El mundo del derecho evoluciona como corresponde, y las normas no pueden estar ajenas a esas circunstancias. Entonces, esta ley 31464, que pido por favor que su oportunidad se lea con exhaustividad y con bastante seriedad, detalla, ¿no?, a través de algunos artículos que conforman su cuerpo normativo, de cómo es que se deben ver algunos aspectos relacionados al nuevo proceso de alimentos, ¿no? Y digo nuevo no porque haya variado en su integridad, sino que hay circunstancias que deben ir acorde, como dije hace un minuto, a las nuevas tendencias que hay en el derecho de familia, ¿no? Nosotros hablábamos en la sesión anterior de la importancia, de la importancia que se tiene del estudio del derecho de familia sobre la base, pues, de un análisis profundo, sensible, de un análisis que agote, si cabe el término, el estudio del derecho de familia, que obviamente a través del tiempo, seguro, seguro, y lo vemos con la promulgación de esta ley, como por ejemplo, seguro va a ser materia, pues, de muchas modificaciones, eh, sin lugar a dudas, ¿no? Lo cierto es que la ley 31464, promulgada en mayo, como dije, de este año, hizo posible que se dieran algunas modificaciones a fin de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del menor. Ojo, ¿no? Del principio del interés superior del niño, ¿no?, sobre la base de que se obtenga una pensión adecuada. Ahora, habría que ver a qué llamamos pensión adecuada también, ¿no? ¿A qué denominamos pensión adecuada? Eso va a depender también de las necesidades y de las posibilidades, como siempre se ha mencionado, en los que debe exigir mínimamente, y que además están como criterios ineludibles que debe tener el magistrado para poder determinar, pues, un importe de alimento que satisfaga las necesidades
del alimentista, ¿no? Obviamente las estadísticas indican que en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, las pensiones de alimentos son insuficientes debido a que el alimentista tiene una serie de, por lo general tiene una serie de necesidades que a veces no son cubiertas de manera integral, pero que por lo menos hace posible el proceso de alimentos que el obligado o el deudor alimentario se responsabilice y cumpla con asistir al alimentista, producto evidentemente de un nexo biológico o consanguíneo que puede tener con el obligado, a efectos de que se vea pues desde esa perspectiva una mejor atención al menor, ¿no? Nótese que esta norma hace hincapié al interés superior del menor, o al interés superior del niño, como bien lo detalla, ¿no? Entonces, lo que básicamente se ha modificado son algunos artículos, entre ellos el artículo 64, 165, 168 y 178 del Código del Niño y Adolescente, ¿no? Estos artículos han sufrido, más allá de modificaciones, también han habido incorporaciones, ¿no? En 164 habla sobre la postulación del proceso, por ejemplo, donde es un factor fundamental. Bueno, estamos hablando ya de materia procesal, porque entenderán ustedes que el itinerario que debe seguirse para exigir, ¿no? Para exigir que se cumpla con una pensión de alimentos debe ser pues la que prescribe el Código Procesal Civil, ¿no? Existen pues procesos únicos, procesos sumarísimos según la naturaleza del caso, pero que en buena cuenta ambos, o atendiendo a estas circunstancias, su postulación es ineludible, ¿no? Y la postulación está sobre la base de poder cumplir o de hacer cumplir lo establecido en el artículo 424 y 425, que son básicamente los requisitos de la demanda, que me imagino que ustedes deben saberlo también muy bien, ¿no? Donde además este artículo menciona de que no se requerirá pues del concurso de un abogado, y esto tiene una razón de ser porque están sobre la base de si se busca tutela o que se cubran necesidades, pues la asistencia de un abogado, cuando menos, por lo menos particular, va a demandar pues de que haya un gasto. El poder cubrir los honorarios de un letrado especializado en esa materia, pues de una cuestión económica, ¿no? Que es lo que en buena cuenta se debe entender, ¿no? Lo cierto es que la postulación del proceso, bueno, debe pasar por ese tema. Evidentemente el artículo 6.5, que es el que viene a renglón seguido, habla sobre la inadmisibilidad e improcedencia, situaciones que también nosotros debemos contemplar y que es parte pues de la actuación del juez, ¿no? El juez, al calificar una demanda presentada por la peticionante o el peticionante, lo que debe hacer es eh, poder, y digo de poder, evaluar, porque la calificación es una evaluación del documento técnico jurídico que se llama demanda, a efectos de que pueda el magistrado ubicarse en un contexto procesal, de poder aperturar un proceso en el entendido que la parte accionante ha cumplido con todos los requisitos, ¿no? No solo los requisitos de fondo, sino también los de forma, que son también fundamentales, ¿no? Los requisitos de forma que detalla pues, el artículo 424 y 425. Es interesante que también no haya, como dije, concurso de abogado, aun cuando en realidad yo no estoy muy de acuerdo, y no se trata de porque yo lo vea desde un punto de vista de una actividad laboral, sino más bien lo veo desde una perspectiva de que un abogado, un letrado, una persona con formación jurídica podría,
y digo podría porque pudieran haber casos también totalmente diferentes a lo que voy a decir, eventualmente un abogado está capacitado para poder orientar a una persona que no tiene formación jurídica y que no tiene licencia para poder ejercer leyes, a efectos de que el proceso de alimentos se vea desarrollado dentro de un contexto de una normalidad, y cuando hablo de normalidad es de una normalidad jurídica, legal, donde haya un debido proceso garantizado para que el alimentista y el obligado no estén pensando en plantear o no se hagan la idea de interponer algún recurso que vaya sobre la base de la nulidad. Todo ello lo digo con mucha claridad. Entiendo de que ahora hay formularios que se llenan en los juzgados para poder presentar la demanda. En ese sentido, pues no voy a objetar, porque si se trata de una economía en cuanto al financiamiento que pudiera tener una persona para poder enfrentar y afrontar un proceso legal, sobre todo de esta naturaleza alimentaria, obviamente debe tener presente esos temas. Entonces, nótese todas las implicancias que tiene estos factores y cómo la ley va un poco describiendo y haciéndonos recordar el tenor de algunos artículos, ¿no? que van a ser obviamente de gran ayuda para que el proceso de alimentos se vea pues, eh, materializado, cristalizado de una manera correcta. En teoría se entiende que el proceso de alimentos no debe durar mucho, porque los plazos a los cuales está sometido, de acuerdo al proceso que estamos hablando, son cortos, ¿no? Son plazos donde no admiten una dilatación, ¿no? Son plazos que no admiten ninguna posibilidad de verse pues, en un esquema de ampliar a través de algunos recursos la posibilidad de tenerlo, ¿no? De tenerlo bajo un contexto de estirar un poco el tiempo que podría durar un proceso. Entonces, sobre esa base es que nosotros tenemos que ir indicando, ¿no? Con bastante claridad. Lo cierto es que cuando se promulga esta ley, se dan una serie de incorporaciones, ¿no? Por ejemplo, el artículo 164A, y me refiero al Código del Niño y Adolescente, ¿no? Que eso es interesante, porque si hablamos de alimentos para menores de edad, es el Código del Niño y Adolescente, es el que entra a tallar, ¿no? Es el que entra en escena, ¿no? Cobra un protagonismo especial porque corresponde, porque amerita y además porque es una especialidad. Es toda una especialidad, y además el Código del Niño y Adolescente, como su propio nombre lo dice, protege, regula los actos pues, de los menores, ¿no? Entendido entre niño y adolescente. Lo cierto es que el 164 del Código del Niño y Adolescentes -A habla también de la postulación al proceso, pero hay algo interesante, ¿no? Y esto, como lo decía al inicio de, la, de esta sesión, las normas, las normas legales deben ir acorde, se entiende, a la realidad social. De lo contrario, pues estas tendrían que obligatoriamente ser cambiadas o lo que se conoce en derecho derogadas. Y por eso es que la dación de esta ley 31464 hace posible, hace posible de que este nuevo proceso de alimentos vaya acorde a los nuevos tiempos. Y entonces la postulación del proceso se vería de la siguiente manera. Se habla ya de una mesa de parte física o
una mesa virtual, ¿no? Una mesa de partes virtual. Creo que la mayoría de abogados que tienen casillas judiciales podrán observar que hay una casilla electrónica. Esta casilla electrónica es la que va a permitir de que la persona sea correctamente notificada, ¿no? Porque llegará a su correo personal y lo que se debe tener en cuenta es que a quien se le dirige la demanda sea pues notificado como corresponde. Es algo sumamente interesante. Entonces, se habla pues de una mesa de parte física o de una mesa de parte virtual. También, así como hay formularios de orden físico, hay formularios también de orden electrónico, ¿no? La parte demandante debe procurar especificar si la parte demandada es un trabajador dependiente o independiente. Nótese lo que ya comienza a escudriñar o lo que ya comienza a tomar con mayor profundidad la norma. Hace 20 o 30 años atrás, por ejemplo, las demandas de alimentos eran prácticamente procesos comparados con un calvario, ¿no? Si cabe la analogía, ¿no? O la nueva forma de expresar. Eh, Hoy en día, por ejemplo, que abunda o que estamos plagados de actividad laboral informal, es un poco complicado, por ejemplo, hablar pues, de ubicar el domicilio laboral del obligado, ¿no? Lo ideal sería pues que las personas tengan procesos o que tengan actividad laboral formal que les permita tener rápidamente un sentido de ubicación o de ubicuidad en caso se encuentren inmersos, por ejemplo, en estos menesteres alimentarios. Esto ha dado pie, pues, evidentemente, que esta pandemia que no, trajo consigo, pues, muchas muertes y mucha desolación, en algunos casos familiares completos, eh, tenga la posibilidad de que obligatoriamente y por salvaguardar la salud física y la vida, eh, hayan mecanismos virtuales para poder viabilizar una demanda de esta naturaleza a los efectos de que el alimentista se vea pues realmente atendido, ¿no? Hoy en día hay una mesa de partes electrónica, esto es permitido, esto es válido, se toma como una apersonamiento, un apersonamiento formal, ¿no? De hecho, las audiencias también son de carácter virtual, ¿no? En muchos casos, aun cuando en estos días, ayer o anteayer, salió la norma que se vuelve a la presencialidad en respecto a las audiencias, ¿no? Eh, yo, la verdad, que no le encuentro mucho sentido a que ahora se le sea presencial, pero por regla general, ¿no? Creo yo que la virtualidad, gran parte o la mayoría ya de personas en general ya dominan prácticamente el mundo virtual. No voy a decir que lo dominan al 100%, pero es gran parte de su conocimiento o de los que nos puede brindar pues, eh, el hecho de poder utilizar la virtualidad es sin duda alguna algo muy provechoso, ¿no? Y esto ha dado pie a que el abogado, principalmente el abogado, se capacite en estos nuevos temas, ¿no? Bueno, ni tan nuevos, pero por lo menos observarlos, que son circunstancias que podrían servir en algún momento. Personalmente creo que la virtualidad ayuda mucho, ¿no? La virtualidad no está
en un contexto pues de soslayo, y lo que sí debe pasar es darle más impulso a la virtualidad. Yo sí soy un convencido que ahora los ciudadanos, como consecuencia pues, de una pandemia bastante severa, se han ido adecuando al, al sistema, al nuevo sistema de la virtualidad, no porque haya sido producto de una invención, sino más bien porque realmente llegó el momento de utilizar la plenitud. Y esto trasciende a la esfera de los juzgados, como ustedes verán. Y esto ayuda muchísimo a que las partes, incluso desde sus domicilios, no tengan que hacer trámites engorrosos o, o quizás asistir pues al juzgado, aun cuando ahora es una regla general, a los efectos de poder entender cuál es el factor que se debe cubrir para poder ser atendidos en sus necesidades. Yo al menos lo vislumbro de esa manera. Es por ello que es importante saber, ¿no? ¿No? Cuál es la condición laboral también del demandado. Porque en muchos casos el empleador se pone de contubernio con el empleado a efectos de poder evadir una responsabilidad. Yo no aconsejaría a ningún empleador a tener que ponerse en un escenario de encubrimiento, de falsedad, ¿no? Con el propósito de que algún trabajador que está dentro de su esfera de trabajo, ¿no? O de dominios, como le dicen algunos, eh, pueda convertirse en un cómplice, ¿no? Prácticamente, con todas las consecuencias que eso acarrea, ¿no? Son situaciones que se tienen que evaluar, y lo interesante del tema de la virtualidad es que, como dije, trae consigo esas nuevas formas, esos nuevos estilos que el derecho debe, obviamente, que ya ha copiado y que debe seguir desarrollando. Porque además esto contribuye y ayuda mucho al performance del proceso de alimento, sin duda alguna. Es importante también saber, ¿no? Que en caso del obligado tiene una actividad formal conocida, donde figura pues en una planilla, todas esas circunstancias se van a ver en igualdad de tratamiento, ya sea a través de lo presencial o virtual. Insisto, acaba de salir un dispositivo indicando que la regla general serán las audiencias presenciales y las excepciones serán las virtuales, ¿no? En fin, yo creo que ya gran parte de los abogados se han adecuado a la virtualidad. Personalmente, eh, yo desearía que se siga manejando de esa manera, salvo que haya una situación muy imperiosa en la cual el juez deba requerir, en la cual el juez deba observar detenidamente que, que sobre la base de que se estaría pues desarrollando estos temas virtuales. Obviamente todo con un propósito de que el proceso de alimentos se vea refrescado, se vea atendido y se vea sobre todo regulado, ¿no? Porque todo eso va a ayudar a que el ciudadano que se encuentra dentro de esos menesteres alimentarios pueda, obviamente, ser beneficiado, ¿no? Con la facilidad que brinda la virtualidad. Eso es una incorporación que se da a través del artículo 164A del Código del Niño y Adolescente, a considerar. Otra incorporación que hemos visto está sobre la base del contenido del auto admisorio para la demanda de alimentos.
ustedes entenderán que el auto admisorio pues, es el documento que, que permite la entrada al proceso o el que apertura el proceso sobre la base de una calificación de lo que estamos mencionando. Presentan una demanda, el juez la califica, la analiza con exhaustividad y obviamente puede determinar si está en condiciones de aperturarse un proceso o simplemente rechazarlo, con todas las implicancias de que ello generaría. El contenido del auto omisorio para la demanda de alimentos evidentemente está sobre ese contexto, ¿no? Pero además debe contener algunas cosas, como por ejemplo el requerimiento a la parte demandante para que subsane la demanda de alimentos, de ser el caso, ¿no? Entenderán ustedes que cuando una demanda se declara inadmisible como consecuencia de la calificación de la misma, debe obligatoriamente, si se declara inadmisible, debe obligatoriamente estar en un contexto pues, de, de subsanación. Los plazos son también sumamente cortos y respetando el periodo o el término los días que establece la norma para poder cubrir o cumplir con esas obligaciones de subsanación, entonces son circunstancias que se tienen que tener en consideración en el auto omisorio. Otra nota curiosa, y bueno, y evidentemente si es que la parte no se presenta o no se persona al proceso, me estoy refiriendo al demandado, este podría ser declarado rebelde, ¿no? Digo podría porque se tendría que también tener en cuenta si es que ha sido correctamente notificado, ¿no? Todo esto sobre la base pues, del debido proceso, ¿no? De un debido respeto hacia las garantías del derecho de defensa, cuando menos, que es muy venido a menos en los últimos tiempos, ¿no? Vemos en muchos casos, no voy a decir en todos, pero en algunos casos donde no se respeta el debido proceso. El debido proceso que es fundamental porque sirve pues de garante, ¿no? El derecho a defensa es ineludible. Nadie podría recortárselo, ¿no? Ni siquiera un juez. El juez es el primero en que debe respetar, ¿no? Y garantizar el, el buen desempeño del proceso. También el auto admisorio, y es algo que... No, porque Es algo estoy haciendo carrera ya. De la nada me llamaron así como que y me quedé así como que, ¿what? A ver, Pues se ve de una vez, me dice. por favor, su micro. El auto admisorio, ¿no? Más allá de eso, y eso incluso podríamos un poco resaltar. Lo que estoy viendo últimamente ya en la práctica es que en el mismo auto admisorio se está fijando la fecha de la audiencia. Yo entiendo que debe haber una celeridad pues, especial porque debe alguien con necesidades apremiantes para poder cubrir de manera integral y que eso contribuya con su formación, requiere de que no haya pues mayor dilatación respecto a los plazos y las fechas. Lo que sí yo un poco observo, no voy a decir crítico, es que se fija fecha para audiencia sin siquiera bueno, no, evidentemente, sin siquiera evidentemente se fija fecha para audiencia, sin siquiera haber escuchado el demandado, ¿no? En cuanto a su contestación de demanda. Esto tiene una directa relación con esos factores. Esto tiene que ver también con el debido proceso. Obviamente alguien dirá, eh, no hay ninguna necesidad porque en el proceso de alimentos lo que se quiere es que
el juez determine de manera inmediata, porque hay necesidades que cubrir de manera, pues, pronta, con eficacia, ¿no? Donde debe haber una intervención oportuna e inmediata del juez, a efectos de que se verifique el cumplimiento de la obligación alimentaria por parte de quien corresponde. Ese es el factor. Ustedes entenderán, estas incorporaciones son, pues, evidentemente circunstancias que ayudan, contribuyen, suman a lo que puede tener en consideración los sujetos procesales para poder entender el verdadero sentido de las implicancias que tiene el proceso de alimentos. Muchos creen que el proceso de alimentos es básico, es elemental, que no requiere de mayor análisis, estudio. Yo pienso todo lo contrario, ¿no? El derecho alimentario y el proceso de alimentos son factores preponderantes para la obtención, pues, de, de la cobertura con el importe que pueda señalar el magistrado, las necesidades, pues, del alimentista, ¿no? Este mandato es inimpugnable, el juez requiriendo de oficio al empleador de la parte demandada información que le permita conocer la capacidad económica del obligado alimentista, ¿no? Acá también hay una serie de problemas y eso lo tengo que comentar, ¿no? Hoy por hoy sería craso error de que el empleador, pues, se ponga en contubernio con el empleado para poder eh, evadir un proceso sobre la base de una sustracción. Lo veo sumamente complicado el hecho de que un empleador pueda poner incluso en riesgo su libertad personal, porque entenderán ustedes si el empleador facilita la información sobre la remuneración del empleado, debe ser ajustada a lo que realmente es la realidad laboral del empleado, que también es el emplazado por el alimento, ¿no? Por eso que es importante que se tenga presente, ¿no? Y eso, a través de las charlas, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no puede de ninguna manera el empleador pensar de que pueda tener un conocimiento total sobre los factores y eso que haga, pues, tener la posibilidad de poder ocultar información a la judicatura, trayéndole, y lo digo con conocimiento de causa, trayéndole un perjuicio desde el punto de vista ya de los derechos punitivos, o de las normas punitivas que se leen, obviamente, el derecho penal. No aconsejo al empleador a que siquiera pueda tergiversar la información o distorsionar la misma, ¿no? Aduciendo, pues, de que está actuando con veracidad y lealtad. O aprovechando también situaciones que no puedan ser manejadas por el propio empleado. Así que el empleador no debe y no puede eh, estar, pues, en esos menesteres de poder contribuyendo con una complicidad que lo único que va a hacer es muy probablemente que se vea comprometida, que se vea comprometido el empleador en un contexto del derecho penal donde la gran mayoría de circunstancias están reguladas sobre la base de la investigación de la persona que presuntamente ha cometido un delito. También es importante que haya medidas cautelares de asignación anticipada de alimentos a favor de niños y adolescentes. Ustedes entenderán que una medida cautelar es un pronunciamiento de un juez que
está sobre la base de pensar de que el alimentista debe ser atendido de manera inmediata, ¿no? Hasta que salga la resolución judicial que formaliza, que da ya por hecho las circunstancias, y esto evidentemente tiene que darse. La asignación anticipada se mantiene como medida cautelar. Esto ayudará al alimentista en tanto y cuanto dure el proceso a que, de ser el caso, se pueda beneficiar el alimentista de manera pronta, con el propósito de que se regularice con una demanda y que se siga un curso formal. No estoy tratando de decir que la informalidad está en la medida cautelar, sino más bien por el contrario, sí creemos, y lo que nos podríamos estar de repente en cuestionamiento es que muchas de estas medidas cautelares se dictan de oficio, ¿no? Entenderán ustedes que de oficio implica pues que el juez tiene su albedrío, tiene su propia forma de- de analizarlo y puede dictar una medida cautelar de esa naturaleza, ¿no? Más allá de que podría ser hasta algo justo y que podría ser un nuevo significado que se le puede tener a algunos institutos, la asignación anticipada sigue siendo una medida cautelar que, una vez admitida, una vez admitida, eh, eh, tenga que cumplir todo lo referente a las implicancias que tiene la demanda. Lo único que a través del estudio, pues a través del estudio y análisis de la ley 31464 y la asignación anticipada de alimentos, tiene que obligatoriamente pensarse que es una medida temporal, hasta que salga el resultado definitivo, que sería una sentencia judicial. Nótese la importancia de las modificaciones, nótese la relevancia incluso de haber sido comparadas, que han sido comparadas estos factores relacionados con el proceso de alimentos. Hoy en día, y esto pone de relieve también la ley, hoy en día es válidamente la posibilidad de ser notificado a través del WhatsApp y de un correo electrónico, ¿no? Nótese hasta dónde ha sido posible, ¿no?, de que una persona pueda ser emplazada y comunicada a través de su teléfono, ¿no?, o a través de un correo personal. Lo cierto es que todo eso es válido hoy por hoy. Nótese, el empleador no puede actuar en contubernio con el empleado porque saldría perjudicado en su totalidad y podría hasta perder la libertad, ¿no? Sería materia incluso de una investigación penal que muchas veces no se desea, no se desea y tampoco se pueda permitir, so, pretexto de que está en el Código Civil. Muy bien. Otro artículo también que ha sufrido una incorporación o que ha servido, que es materia de una incorporación, es el artículo 170A, que habla sobre la audiencia única. Y esta audiencia es fundamental, ¿no? Esta audiencia es preponderante. Esta audiencia es ineludible, ¿no? Porque acá en las audiencias incluso va a haber la posibilidad de poder despistar. La audiencia única da la posibilidad de que las partes de una vez puedan, ¿no?, tener la posibilidad de estar en un marco de resolución. Nótese la importancia de las audiencias únicas porque permiten, de acuerdo a la ley, a que el magistrado
que no le quepa la menor duda en cuanto a los hechos descritos por la parte demandante, como también por parte del demandado. Son situaciones que se tienen que tener en consideración. El juez puede realizar la audiencia única de manera presencial o virtual, privilegiando en todos los casos la vigencia de los principios de oralidad, concentración, celeridad y economía procesal. Son principios fundamentales, ¿no? De oralidad. Hoy en día la oralidad está en toda boga, ¿no? De concentración, celeridad y economía procesal. Bueno, si en un proceso de alimentos las partes llegan a un acuerdo conciliatorio, estamos hablando dentro del proceso judicial, porque una cosa es la conciliación extrajudicial y otra cosa es la conciliación extrajudicial, ¿no? Podría eventualmente apelar a que las audiencias terminen con la sola, circunstancia de que los sujetos procesales puedan llegar a una conciliación, ¿no? Y esto estaríamos en un contexto de una economía procesal, que se busca, que se quiere, que se requiere, que se anhela, ¿no? Lo digo con mucha claridad porque estoy yo también involucrado en el tema de básicamente resolver los procesos de alimentos a nivel de conciliación, pero judicial. Obviamente, si lo hacen a través del tintero extrajudicial, también es válido. Es válido porque este documento se presenta al juzgado argumentando de que ya se había llegado a un acuerdo y que por favor tenga bien archivar el caso porque ya se ha pactado el importe de manera extrajudicial. Como hemos dicho también anteriormente, el juez al momento de calificar la demanda puede declararla inadmisible o improcedente. Si la declara inadmisible, ya saben ustedes que puede subsanar. La inadmisibilidad prácticamente podría estar inmersa de un factor de que se estaría ya aperturando el proceso. Basta con cumplir con las exigencias de ley o con lo que establece el juez como para efecto de subsanación para poder seguir avanzando con el proceso. Es algo interesantísimo. También es importante entender que en esta audiencia única se debe observar, y esto lo debe tener en cuenta el magistrado, y si no lo tiene, están ustedes para poder orientar. No basta con que el juez sea pues una persona con una investidura que le permite la Constitución, sino que además puede haber una duda respecto a la producción, admisión, conducencia o eficacia de los medios probatorios. Muchas veces los medios probatorios no tienen la garantía que pudiera tener, y cuando digo garantía, me estoy refiriendo a la garantía de poder entender que el hecho de que haya sido admitida la demanda, no necesariamente, y lo digo para la persona que quiere demandar, no necesariamente eh, debe estar sobre los aspectos de las pruebas. Si la parte demandada no concurre a la audiencia única, pese a haber sido debidamente notificado, ahora, debidamente notificado también es otro factor bien cuestionado, ¿no? Debidamente notificado tiene la implicancia directa, pues, de entender de que el demandado conoce plenamente de que hay un proceso en su contra, de que el demandado conoce de que haya una suerte de,
varias aristas legales, que entre ellas tiene que haber pues, un conocimiento pleno de que una persona está dentro del contexto de una correcta notificación. La correcta notificación implica, implica, ¿no?, que ha cumplido con todo los requisitos de la demanda y además no hay un recorte al derecho de defensa que pudiera pues, estar pensando algunas personas, ¿no? El derecho de defensa es fundamental, es la garantía, es la posibilidad de que, se entienda que el emplazado o la parte como sujeto procesal conoce perfectamente la existencia de un proceso. Ahora, muchos se han preguntado, ¿qué sucede cuando las partes no van a la audiencia, ¿no? Eh, Cuando las partes no van a la audiencia, el juez debe sentenciar en la aplicación del principio de interés superior del menor. Este acápite ha sido también cuestionado duramente, porque se entenderá que si las personas eh, no están dentro de un contexto de acudir a la audiencia, no significa de repente necesariamente de que quieren desestimar el pedido, ¿no? Nosotros hemos visto casos donde no concurren a las audiencias, se archiva el proceso. En este caso, el juez tiene la potestad de poder emitir una sentencia, ¿no? Todo ello en aplicación del principio del interés superior del niño. Nótese lo importante que es la notificación. O también el juez puede reprogramar la audiencia por única vez en caso de no contar con los medios probatorios, en un plazo de que no exceda los 10 días. Bueno, el juez tiene facultades discrecionales. Y lo digo por experiencia, porque mi actividad principal dentro del campo del derecho es de la práctica, ¿no? Estoy muy relacionado con el tema de la práctica y esto hace posible pues, de que hay un contraste, ¿no?, sobre la teoría que me apasiona, la investigación, el escudriñar, el poder indagar, investigar sobre algunos temas, versus la parte práctica donde se resuelve con muy poco, con muy poco a veces logística. Por eso que es importante que se tenga presente ese tema. Bien, otra operación tiene que estar vinculado con la sentencia y la apelación en el proceso de alimento, ¿no? Ya hemos dicho, la sentencia puede darse en el mismo día de la audiencia, si el juez lo considera pertinente o prudente, se puede dar, se puede dar la posibilidad de que la sentencia sea emitida por el juez eh, apenas se haya terminado con, la- con el desarrollo de la misma, ¿no? Además, es importante que estas sentencias pueden ser oralizadas, ¿no? Pueden ser oralizadas, ¿no? Eh, la sentencia, cuando es oralizada, es la que va pues, un poco detallando, describiendo los considerandos a fin de que ninguna de las dos partes se sientan que han sido pues, vulneradas o que no ha habido ningún sustento, o que hay una incongruencia en la misma, a efectos de que genere un perjuicio, porque si esto genera un perjuicio, un daño, la persona que se ve perjudicada con este factor es obviamente eh, el llamado a poder interponer un recurso de impugnación. El recurso de impugnación se da sobre la base pues, de que hayan perturbaciones,
o hay agravio, en cuanto a la, a la posibilidad de buscar que el superior jerárquico pueda variar, pueda revocar, pueda declarar la posibilidad de que se dicten una nueva sentencia en la primera instancia. Esto es fundamental porque ayuda, porque garantiza y porque además eh, nos recuerda de que hay un principio de la doble instancia que es regulado por, el- por la Constitución incluso, y de hecho esto va a permitir de que haya una posibilidad de garantizar una revisión por un colegiado o por un superior jerárquico, eh, una revisión la- de la sentencia a efectos de que se pueda, obviamente, entender cuál ha sido la razón por la cual el magistrado de primera instancia emitió una sentencia que causa grave. Tiempo de apelación, 3 días. La apelación se tiene que tener 3 días. Luego de vencido ese plazo y no se apela, en la sentencia quedará expedita para ser declarada consentida y escriturada, ¿no? Con lo cual significa que el obligado debe acudir con una pensión alimenticia frente al obligado, frente al alimentista para poder cubrir sus necesidades. ¿Qué sucede en segunda instancia cuando llega la apelación? Ustedes entenderán que en segunda instancia se denomina ya vista la causa, la posibilidad de que los, eh, los abogados puedan informar oralmente en un plazo, en un corto plazo, en breves minutos, a efectos de poder hacer entender a la sala el por qué debería revocar una sentencia que causa grave. Se oraliza la parte resolutiva y si el caso fuera complejo, comunica a las partes que pedirá la sentencia correspondiente dentro de 3 días. Podría ser el caso. El magistrado tiene la potestad discrecional que le permite, ¿no? que le permite eh, no necesariamente emitir una sentencia el día de la audiencia, sino más bien evaluar con mayor exhaustividad la, cuáles son los factores que deben tenerse presentes si es que se va a declarar nuevamente la, la elaboración de una nueva sentencia con las omisiones advertidas en la sala, ¿no? Esto es, sin duda alguna, un factor que debe ser analizado de manera permanente. Asimismo, se han modificado algunos artículos, como el artículo 555, 556, 558 y 564 del Código Procesal Civil, ¿no? Nótese el Código Procesal Civil ya. Lo que hemos visto hace unos momentos son incorporaciones al Código de Niños y Adolescentes. Ahora estamos viendo que hay algunas modificaciones en los artículos 555, 556, 558 y 564 del Código Procesal Civil, ¿no? El 555 habla sobre la actuación, ¿no? Obviamente la actuación en el contexto de la judicatura y de todo lo que eso pudiera conllevar. Al iniciar la audiencia y de haberse deducido excepciones o defensas previas, el juez ordenará al demandante que las absuelva. Luego de lo cual se actuarán los medios probatorios pertinentes a ellas, concluida su actuación. Qué interesante que ahora hay una celeridad, hay una prontitud, hay una eficacia, ¿no? Yo celebro hoy en día el nuevo proceso de alimento, porque es mucho más ágil, ¿no?
permite que tanto el obligado como el alimentista tengan la posibilidad de cumplir sus roles como corresponde, ¿no? El obligado con el deber de asistir en alimentos y el alimentista con el deber también eh, de, de entender de que el importe que se le fija debe ser utilizado única y exclusivamente en lo que le corresponde. Ese es el factor. Ese es el factor que se tiene que tener, la actuación. El juez, con la intervención de las partes, fijará los puntos controvertidos y determinará lo que van a ser materia de prueba, ¿no? Bueno, a eso se llama saneamiento probatorio, ¿no? El juez ya con el expertise, con la experiencia, con las cantidades innumerables de audiencias que ha podido tener en el decurso pues, de su actividad judicial, ya, eh, ya se ve de esa perspectiva con mayor posibilidad de poder analizar qué pruebas va a necesitar para poder resolver de acuerdo a ley y a justicia, que es lo que primeramente se pide. Esto implica que puede rechazar los medios probatorios que considere y podría eventualmente disponer la actuación de los referidos a las cuestiones probatorias que se susciten, resolviéndolas de inmediato, ¿no? Eh, es, es realmente interesante todas las modificaciones en pro del interés superior del menor que se han dado. Entiendo yo que con los antiguos artículos era un poco más restringido. Evidentemente, un magistrado con esa capacidad que tiene de análisis, por la experiencia que le toca vivir, evidentemente son temas que deban tenerse presente y en consideración. La apelación, de acuerdo al artículo 556, que es otra de las modificaciones, eh, habla sobre que si se declaran fundadas las excepciones o defensas previas y las sentencias son apelables con efecto suspensivo, ¿no? Nótese que acá se habla con efecto suspensivo. Esto quiere decir que suspende los efectos de la sentencia. Normalmente en alimentos se da el caso de que no se puede, obviamente, eh, conceder la apelación con efecto suspensivo, ¿no? Si se trata de un derecho alimentario, imaginémonos en un escenario donde un juez eh, determina que, que salgan, determina que en tanto la apelación con el efecto suspensivo podría generar un perjuicio para el alimentista. Por nuestra parte, consideramos la apelación, el hecho de conceder eh, la posibilidad de que sea revisado en segunda instancia la sentencia, ¿no? Esta obviamente pueda ubicarse en un contexto de que no suspenda los efectos porque hay una persona alimentista con grandes necesidades y que deben ser atendidas como corresponde. El artículo 564 también es algo interesante, ¿no? Porque facilita, y estamos hablando de modificaciones, ¿no? Modificaciones, o sea, estas ya entran en vigor y en rigor porque pasa por un factor que deba ser pues, debidamente atendido. Y nótese
las facultades, más allá de las facultades que todos sabemos de que tienen los magistrados de poder solicitar, pedir, exigir, ¿no? Información a efectos de que se vea, pues, eh, con una mejor performance, ¿no? Las actividades probatorias, se notifica o se solicita información al centro laboral, de ser el caso de que el, el trabajador o el obligado tenga una actividad formal. Entonces, se solicita al centro laboral cuál es su verdadera condición laboral en en el centro donde desempeña actividades que traen consigo una remuneración mensual. Estamos hablando de remuneraciones, gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de una relación laboral. Nótese todo lo que eso engloba, ¿no? También puede solicitar información a la SUNAT, ¿no? En el caso, pues, de que sea un trabajador independiente, y suponemos que hace a través de un subcontador declaraciones juradas, y estas declaraciones juradas son sobre la base de las rentas, de ingresos y egresos. Sobre esa base, el magistrado puede tomar una decisión, y de hecho la toma en favor del interés superior del niño. Como también indagar en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos eh, la posibilidad de eh, observar y ver de que si existe bienes registrados a nombre del obligado, ¿no? Con lo cual con eso podría garantizar el cumplimiento de la obligación. Garantizar el cumplimiento de la obligación, fundamental, fundamental. Nótese hasta dónde el magistrado, de acuerdo a estas modificaciones, ya puede avanzar, puede verse en un escenario interesante que permita o que le dé la posibilidad al alimentista de beneficiarse, de, de poder verse bajo un contexto de asistencia, que es, creo, lo fundamental. Esto también implica que el magistrado puede oficiar a RENEC a los efectos de saber si es que hay más de un menor interesado en el que sea atendido por alimentos. Estamos evidentemente hablando sobre la base, pues, de que haya un vínculo de consanguinidad, un vínculo biológico. Un vínculo biológico. Se oficia al RENEC, ¿no? A fin de que se determine si es que el obligado tiene algunos otros hijos menores de edad que eh, den pie o den lugar a que este, necesariamente se vea con claridad o con exactitud o con una suerte de certeza sobre qué base el magistrado está, o sobre qué bases el magistrado está eh, actuando. Creo que con esos datos, por lo menos, ya se ubica en un contexto laboral, tributario, de bienes y de identificación, que son prácticamente las aristas que se requieren para poder entender esos factores. Nótese lo interesante, y este informe que se debe solicitar, que solicita el magistrado, debe ser un plazo no mayor de 7 días. Y debe ser un informe que contenga información veraz, completa, porque de lo contrario también
las entidades, ¿no?, representadas en autoridades podrían, lo digo así con certeza, porque lo he visto, podrían oficiar al Ministerio Público a fin de que investiguen sobre la presunta comisión de hechos delictivos, por ejemplo, ocultamiento de información, por ejemplo, falsificación de documentos, fe pública, entre otras circunstancias que se deben tener presentes. Yo celebro realmente de que esta ley 31464 se haya promulgado acorde a las circunstancias, debido a que siempre se requiere, pues, que no solo el ciudadano que es regulado por el Código Civil, me refiero a sus actos, ¿no? El Código Civil regula actos de particulares, ¿no? No solo por eso, sino que también de manera específica el menor requiere ser atendido en casi la gran mayoría de situaciones que se les exige. Eh, el proceso de alimento es un proceso altamente sensible, donde está relacionado directamente con la salud física y la vida. Si no se cubren las necesidades de los alimentistas, estos pueden perecer, estos pueden terminar abandonados, cayendo en abandono, y esto perjudicaría principalmente su salud física y su vida. Así que yo celebro la adhesión, la promulgación de esta ley 31464 que ayuda no solo a alimentistas, sino también a los abogados a poder tener herramientas legales vigentes con el propósito de que eh, estos se vean realmente satisfechos en sus necesidades. Ahora, es muy distinto a que el importe satisfaga también las necesidades, ¿no? Entenderán ustedes que si el importe no satisface las necesidades, obviamente tendría o tendrá que verse desde una óptica mucho más apelando a otras normas, ¿no? Hay mecanismos como solicitar aumento de alimentos, como también reducción de alimentos en caso pues el obligado ya no tenga la misma condición económica y financiera que la tenía hasta hace algún tiempo, ¿no? Y que ahora está dentro de ese contexto que no se puede eh, soslayar. Muy bien, ley 31464 es básicamente lo que he mencionado y quedo supeditado a las preguntas, dudas, inquietudes, comentarios que ustedes pudieran tener. Buenas noches, doctores. ¿Tiene alguna pregunta o inquietud para hacerle llegar al ponente, por favor? ¿Alguna pregunta? Lo pueden hacer por escrito, a través del chat o pidiendo, de repente alzando la mano para poder prender el micrófono con los asistentes. Preguntas, dudas, aclaraciones. También podrían escribirlo a través del chat para poder explicar un poco las incidencias que tiene la ley 31464. Doctor Luis, no hay preguntas. Entonces, ¿continuamos o ya damos por concluida la sesión de hoy?
Sí, bueno, no, si no hay ningún comentario, entonces levantaríamos la sesión del día de hoy, a no ser que haya algún otro comentario que se tenga que dar. Creo que no hay ningún comentario, doctor. Entonces, continuaremos el próximo martes. ¿Continúa usted o la autora, o la autora, Sí, hoy vamos lo a coordinamos coordinar, por interno? vamos a coordinar con eso. Listo. Doctores, entonces, si no hay más preguntas, damos por culminada la sesión, damos por culminada la sesión de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta el próximo martes.